Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Todo desde 21,999. Conoce los beneficios especiales de este mes. Visítanos en los concesionarios RAM a nivel nacional. RAM, poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Ser hincha no es solo mirar un partido, es alentar, creer y sentir cada minuto. Por eso todos los hinchas de fútbol merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Compra con tu tarjeta Visa Pacifica y participa por un viaje todo incluido. Pasajes, hospedaje, entradas a los partidos y experiencias únicas para vivir la pasión del fútbol. Regístrate en www.visa.com.es/experiencia hincha Pacificar. Banco del Pacífico, tu banco. Aplican términos y condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Ocho, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar cordialmente a un reconocido hombre público, exministro boliviano, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy. Siempre seguimos sus escritos en Infobae y otras opiniones que nos ilustran sobre la realidad regional, vecinal, continental y mundial. Hoy lo invitamos para analizar la situación geopolítica en la región, partiendo de un hecho de coyuntura. Ayer hubo un encuentro en la Casa Blanca. El presidente Trump recibió al presidente Gustavo Petro, que uno cuando escucha sus declaraciones no sabe si está de acuerdo o no está bien, pero en todo caso estamos en un impasse entre Ecuador y Colombia, porque Colombia no controla sus fronteras con el Ecuador. Ecuador sí lo hace con destacamentos militares. Y ahora Ecuador tiene un grave problema de narcotráfico y de minería ilegal, que si ha crecido el cultivo de coca en Colombia, esa droga sin control del gobierno colombiano pasa a nuestro territorio y sale presumiblemente por los puertos ecuatorianos. ¿Cómo viste esta reunión del presidente Trump y el presidente Petro en la Casa Blanca? Buen día, doctor Carlos Sánchez. Buen día, don Miguel. La reunión que hemos visto entre el presidente Trump como anfitrión y el presidente de Colombia, Petro, está enmarcada en la nueva geopolítica que Estados Unidos ha puesto en marcha, tanto para la región como para el mundo. Esto es la ejecución de la nueva política exterior de Estados Unidos, que está fundada en la seguridad nacional de Estados Unidos, que se expande a la seguridad de todo el hemisferio, de todas las Américas. Y el tema de Colombia es muy grave, porque Colombia es un gran país, es una democracia, pero Petro es un presidente paradictatorial, o sea, es un presidente que responde a las dictaduras de Cuba, Venezuela, de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que ahora son el objetivo del desmantelamiento precisamente para desmontar el narcoterrorismo en la región. Toda la agresión contra Estados Unidos ha llevado a ver que los centros de agresión eran Venezuela, Cuba, con sus aliados extracontinentales, Rusia, Irán, China. Y después del operativo del 3 de enero, en el que se ha puesto bajo control de la justicia al jefe del grupo narcoterrorista en Venezuela, Nicolás Maduro, ahora hay que avanzar en el arreglo del resto de los temas. Y Colombia es un punto central. Usted lo decía al comenzar. Primero, Colombia es el principal país productor de cocaína en el mundo, de coca, porque en el gobierno de Petro se ha multiplicado el cultivo de coca. Segundo, Colombia protege con disimulo las guerrillas narcoterroristas que hay en las Américas, las únicas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional.
Tercero, el gobierno de Colombia, Petro, es un gobierno subordinado a los gobiernos de Venezuela, a las dictaduras narcoterroristas de Venezuela y Cuba, y ha sido el que ha expresado todo tipo de protestas utilizando falsos argumentos para atacar a los Estados Unidos, que lo que está haciendo es recuperar la soberanía para el pueblo de Venezuela. Cuarto, Colombia no solo es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para Venezuela, que tiene que reconstruirse. Es una amenaza para Panamá, es una amenaza para el Ecuador, es una amenaza para toda la región. Y en ese sentido, después de intercambios muy duros, incluso personales, entre el presidente Trump y Petro que no tiene visa, Petro que está desertificado, Petro que está con un cúmulo de sanciones que se las ha ganado por todos estos hechos, por proteger básicamente el narcoterrorismo y por sostener las dictaduras de crimen organizado de la región, ha sido invitado a la Casa Blanca, y la reunión de ayer nos muestra varias cosas muy importantes. Primero, que le han rayado la cancha a Petro. Le han dicho que en las Américas no es tolerable un gobierno que respalde el narcoterrorismo y que no luche contra el narcotráfico. Resultado de eso, la declaración de Petro diciendo que van a luchar contra el narcotráfico, pero que él quiere que se ataque también a los grandes capos de las mafias del narcotráfico que están en diferentes capitales del mundo. El segundo tema es la frontera Venezuela con Colombia, donde todo el sostenimiento al narcoterrorismo se da en una zona que es prácticamente un territorio libre para las FARC y para el ELN. Y eso está sostenido y bien disimulado por el gobierno de Petro. Entonces eso tiene que cesar. El otro elemento es la relación con el Ecuador. El Ecuador ya ha empezado a poner sanciones a Colombia para protegerse, pero el Ecuador está siendo víctima de ese mismo ataque que perpetra la tolerancia, la complicidad del gobierno de Petro con el sistema narcoterrorista. El otro elemento que podemos percibir de la reunión es que se ha abierto un amplio campo de negociación en el que Petro tiene fijadas las condiciones. Además, no hay que olvidar que Petro es un gobierno que se está acabando. En Colombia hay elecciones este año, vendrá un gobierno que tendrá por lo menos que ser diferente en la personalidad del presidente, porque se ve un Petro muy afectado por una serie de incidentes que tienen que ver incluso con su salud, que lo hacen sospechoso de conducta alcohólica y de consumo de drogas. Entonces, en esa dinámica, la reunión de ayer muy importante para mostrar que hay diplomacia, que hay cosas que cumplir, que no son caprichos de Estados Unidos, son las leyes internacionales. La lucha contra el narcotráfico es una obligación jurídica internacional desde la década de los 60, en que se aprueba el primer tratado. Entonces, lo que hace Colombia con Petro es incumplir aquello. La lucha contra el terrorismo es otra obligación jurídica internacional. La lucha contra la delincuencia organizada transnacional, a la que protege Petro, protegiendo a Cuba, Venezuela, a Nicaragua, es una obligación por la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. O sea, es un llamado de atención para decirle, presidente de Colombia, cumpla con nosotros las obligaciones jurídicas de luchar contra el narcotráfico, de proteger su población, de desmontar el narcoterrorismo, no ponga en peligro ni sostenga el crimen en las fronteras de su país con Venezuela, con Ecuador, y nos vamos a entender. Ese es el mensaje de la reunión de ayer, que yo creo que ha quedado muy claro. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, el presidente Petro, en declaraciones en Colombia, dijo que el presidente Trump se ha comprometido a mediar con el presidente del Ecuador. ¿Cuánto puede hacer el presidente Trump, que tiene claro, como usted decía, con su actuación frente a Venezuela, que tiene claro el panorama? ¿Cuánto puede ayudar el presidente Trump para que Colombia principalmente controle mejor sus fronteras con el Ecuador y reduzca el tema del cultivo de coca? Ya lo está haciendo. La reunión de ayer es una gran señal. La reunión de ayer, donde Petro sale de la reunión dispuesto a cumplir obligaciones internacionales que estaba ignorando. Petro habla de lucha contra el narcotráfico, tiene su discurso, tiene su coartada, pero tiene que luchar contra el narcotráfico. De lo que Petro no ha hablado es de que tiene que parar esa tolerancia y esa cobertura
a título de pacificación con los grupos narcoterroristas, que ya le digo, son los dos grupos más activos en la región, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y en esa dinámica, esos grupos tienen que ser tratados como organizaciones criminales. La gran amenaza que pende sobre Petro y su gobierno es que si él no opera sobre esos grupos narcoterroristas que están en el territorio de Colombia, lo va a hacer Estados Unidos. Ese es el tema. Estados Unidos, en el ejercicio de la defensa de su seguridad nacional, está eliminando focos narcoterroristas con las lanchas que salen por el Caribe y por el Pacífico, ha hecho la captura de Nicolás Maduro y ha señalado que puede hacer operaciones en territorio de países extranjeros, márquese Colombia, mírese México, que no cumplen con la obligación de controlar y luchar contra el narcoterrorismo. Y la capacidad tecnológica da para eso, y yo creo que esa señal que se ha debido poner muy clara en la reunión de ayer, tiene que llevar a Petro a cumplir sus obligaciones o a sufrir las consecuencias. ¿Y qué pasa si Petro no cumple con esas obligaciones, con esos compromisos, y sigue como ha venido actuando? ¿Qué va a pasarle en la relación? Yo creo que eso hace vislumbrar operaciones de neutralización del narcoterrorismo por parte de Estados Unidos en territorio colombiano. Eso es muy posible porque no necesitan aterrizar ahí, no necesitan desembarcar un solo marín. Son operaciones altamente tecnológicas, como usted ha visto que se han hecho en Irán, que se han hecho en Venezuela y en otros sitios. Entonces yo creo que la reunión de ayer ha sido una amable reunión, primero para rayar la cancha y segundo para que Petro sepa cuáles son los límites. El gobierno de Trump está utilizando una política que es muy clara. Señala el problema, participa y habla con la parte contraria, le da la señal de lo que quiere, de lo que se debe hacer. Después acompaña eso de un ultimátum o de varios ultimátums y después actúa. Miren lo que ha pasado con Maduro. Maduro no se creyó lo que se llama la amenaza creíble y terminó siendo capturado. Ahora está en escena el tema de Cuba. Cuba, que ya tiene combustible para 60 días más y nada más, y que no va a recibir petróleo de nadie porque el país que le entregue petróleo va a ser sancionado por Estados Unidos con aranceles del 50%, tiene que negociar, y la única negociación es devolverle la libertad al pueblo cubano y que cese la dictadura. La señal para Colombia ha sido el acto siguiente, y hay dos países paradictatoriales que quedan, que son México con Sheinbaum, que ya ha recibido la señal de los aranceles, y Lula del Brasil, que es el próximo que va a visitar a Trump. Y esas reuniones son reuniones para hablar claro. Así sabes que esta es la ley internacional, esta es la seguridad de los Estados Unidos, esta es la seguridad del continente americano, esta es la democracia, que es una obligación jurídica internacional también, porque le quiero recordar que la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, es un derecho de los pueblos de las Américas, y la obligación de los gobiernos es promoverla y defenderla. O sea, Estados Unidos está en la línea completa del cumplimiento de la ley y está llamando a los alteradores de la ley internacional que sujetan narcoterrorismo, que respaldan organizaciones criminales que detentan el poder en dictaduras narcoterroristas como las de Cuba, Venezuela, Nicaragua, a que se pongan del lado de lo correcto, del lado del mantenimiento de la paz, o sufran las consecuencias, y las consecuencias son aranceles, comercio, sanciones y eventualmente operaciones de neutralización de narcoterroristas en el territorio del país infractor. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ahora en la relación Colombia-Ecuador hay hechos que evidencian la realidad. Si Colombia está demostrado, en la administración Petro ha crecido los cultivos de coca, y en el Ecuador ha crecido el decomiso sustancialmente de la droga, especialmente en los puertos ecuatorianos. Lo que decía Petro semanas atrás, Ecuador no controla sus puertos, pero Colombia no controla los cultivos, y por la debilidad en el control fronterizo con el Ecuador,
pasa esa droga y efectivamente se va, como decía el New York Times en su momento, casi el 70% de la cocaína sale de puertos ecuatorianos. Pero, Miguel, pero esa coca es colombiana. Este no es un tema reciente. No se olvide que el Ecuador está luchando por dejar de ser un narcoestado. Y que el narcoestado en el Ecuador lo instituyó Rafael Correa, que era uno de los operadores de este mismo grupo al que pertenece Petro, al que pertenece Maduro, al que pertenece Sheinbaum, al que pertenece Lula, al que Díaz-Canel del siglo XXI, y que lideran desde Cuba Díaz-Canel y los Castro. Entonces, ha habido más de 10 años de instalación de un narcoestado en el Ecuador, con la expulsión de la DEA, con la cesación de la base de Manta, con la apertura a que todos los criminales del mundo se puedan instalar sin condiciones en el Ecuador, y obviamente con la apertura y el sostenimiento del narcotráfico. Correa ha tenido escándalos que van desde la valija diplomática hasta otros mucho más graves, y ha dejado instalado un narcoestado. Cuando el presidente Lenín Moreno empieza a recuperar la democracia y se puede frenar el golpe de Estado que el año 2009 le dan, lleva adelante la reinstalación de la democracia, evitando presos políticos, reinstalando una justicia aceptable y haciendo elecciones libres y limpias, pero no puede terminar el hecho de limpiar el narcoestado porque está siendo sostenido desde Colombia cuando llega Petro. Y ahí viene el gobierno de Lasso, que es bastante débil, y ahora el presidente Noboa, que ha puesto a luchar en serio contra el narcotráfico, pero el narcotráfico está sostenido desde Colombia, porque las FARC y el ELN son operadores del narcoterrorismo que están tolerados por el gobierno de Petro, y eso es lo que seguramente Estados Unidos ha señalado que se tiene que acabar. Y el otro elemento en medio de todo eso, no hay que olvidarse, Fernando Villavicencio, asesinado por estos criminales del socialismo del siglo XXI, y están llegando a los autores intelectuales precisamente porque era el gran denunciante y podía ser presidente del Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo. O sea, esto tiene una larga historia, no es hoy día. Hoy día, gracias a Dios, Estados Unidos ha cambiado su política interna, ha cambiado su política exterior, prioriza la seguridad nacional, la seguridad de las Américas, y está empezando a poner en su lugar a cada una de las dictaduras narcoterroristas y a los gobiernos paradictatoriales como Petro, como Lula y como Sheinbaum los está llamando al orden. Ahora, lo grave a propósito de lo que usted señala, doctor Carlos Sánchez Berzaín, es que estamos controlados, entrampados, bloqueados con candados por una constitución del socialismo del siglo XXI que se pretendió cambiar con una constituyente que no pasó por mandato del pueblo ecuatoriano, pero estamos bloqueados, como le hemos leído a usted el caso de Bolivia. Hay nuevo presidente, el presidente Paz, pero si no se destruye ese sistema político del socialismo del siglo XXI, va a ser muy difícil salir. Es que hay que hacerlo, hay que volver a intentar, tienen que estudiar los grandes abogados del Ecuador, que hay abogados extraordinarios, mecanismos que no siempre vayan por el camino de una nueva constituyente, pueden reformar parcialmente esa constitución, pueden establecer la violación de determinadas normas a principios universales de derechos humanos, porque esto que se llama el constitucionalismo, el socialismo del siglo XXI, que ha puesto constituciones en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que ha modificado la constitución de Nicaragua, es un sistema criminal en el cual se reduce el poder de la soberanía del pueblo para darle poder al gobernante con impunidad y con protección criminal. Y no ha de haber una verdadera terminación del sistema dictatorial si no se cambian sus leyes, si no se lucha contra la impunidad y no se inhabilitan los instrumentos políticos de ese crimen organizado. Y el Ecuador, en ese camino le faltan dos cosas. Le falta cambiar los textos del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, entre los que cuentan la Constitución, pero tienen también un conjunto de leyes muy complicadas que deberían hacer una lista de lo que yo llamo las leyes infames y empezar a trabajarlas. Y el otro tema es que el grupo que sostiene a título de política el crimen organizado en el Ecuador sigue operando como partido.
Eso no puede seguir pasando, porque ese grupo es responsable de crímenes cometidos en los más de 10 años de Correa, que están perjudicando hoy día al Ecuador y que todavía no son objeto que todavía tienen impunidad. Entonces, el trabajo del gobierno del Ecuador y del pueblo del Ecuador es muy difícil, pero está yendo bien, está por el camino correcto. Ecuador hoy día es un país con democracia, pero luchando por salir de la situación de narcoestado en la que lo sumió el castrochavismo a través de la alta traición de Rafael Correa. ¿Usted conoce alguna ley o leyes que habría que cambiar, además de este modelo perverso que se estableció en la Constitución de Montecristi del 2008? La regla es muy clara. Yo llamo leyes infames, que es un concepto que ha aportado al estudio de estas situaciones, a todas aquellas leyes que, aprobadas con todas las formalidades, violan en su forma o contenido, violan los derechos fundamentales o los derechos humanos. En base a ese concepto, usted va a encontrar decenas de leyes en el Ecuador que hacen eso. Leyes que violan el debido proceso, la retroactividad. La tarea que hay ahora en Venezuela, la primera tarea es hacer un listado de las leyes infames, porque cuando llega el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo al poder, además de cambiar la Constitución cuando puede, cambia un conjunto de leyes que van desde el Código Penal, el procedimiento penal, los mecanismos de acusación, la tipificación de delitos. Uno de los delitos más populares para la dictadura de Venezuela es, por ejemplo, la incitación al odio. Y utilizan eso para encarcelar gente inocente, porque es tan subjetivo, subjetiva la tipificación, que es como otro delito. Y eso viene de Cuba. En Cuba hay la culpa predelictiva. Si el Estado cree que usted está pensando en cometer un delito, lo puede encarcelar. Entonces, todas esas leyes infames hay que hacer desaparecer, y yo creo que hay una tarea importante para el área de justicia del Ecuador, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial, que es hacer un inventario de las leyes que en su forma o contenido violan los derechos fundamentales o los derechos humanos. Porque esa es la herencia perversa, esa es la herencia del socialismo del siglo XXI, con la cual sigue permaneciendo institucionalmente el sistema dictatorial. Y no solo eso, lo que usted nos ha ilustrado, doctor Carlos Sánchez Berzaín, estas leyes y códigos también ampara a los delincuentes, es decir, eso es lo que está viendo el Ecuador. Cuando usted ampara a los delincuentes mediante ley, lo que está haciendo es violar los derechos humanos de seguridad, de protección, de vida, de propiedad del resto de la ciudadanía. El primer derecho humano es el derecho a la vida, seguido por la libertad. Pero les quiero recordar que el derecho de propiedad es también un derecho humano. Y no es una declaración, es una ley obligatoria. Hay una convención que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que, a diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una declaración moral, la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, es mandatoria, es obligatoria. Y la ha firmado el Ecuador, la ha firmado Venezuela, la ha firmado Bolivia, la han firmado todos los países. Y ahí hay un artículo que dice que la propiedad privada es un derecho humano. El artículo 17, después de reconocer el derecho humano a la vida, a la libertad, a la libre circulación, al debido proceso, a no ser perseguido injustamente, porque sabe que no hay libertad sin derecho de propiedad. Para ser libre hay que tener algo, y hay que poder aspirar a tener más. En eso consiste la libertad. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, y la elección del 3 de enero, sacar al denunciado jefe del cartel de los soles, el dictador Nicolás Maduro, ¿ha sido una buena elección para la región, para que no se cometan esos hechos? Yo creo que es el principio de la lucha seria contra el narcoterrorismo. Puede pasar más de eso. Hay mecanismos graduales que está utilizando Estados Unidos. Empieza con sanciones, quita visas, congela fondos en el exterior, pone aranceles, señala a la gente por la comisión de los delitos, los procesa en sus tribunales, y lo que ha demostrado la operación del 3 de enero son básicamente dos cosas. Primero, que en las Américas la democracia ya no es indefensa.
Porque durante todo este siglo, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI se acostumbraron a usar la violencia, las armas, el terror en contra de las poblaciones indefensas y de los países indefensos. Eso se ha terminado porque hay un país que es la democracia más importante del mundo, el país, la potencia más grande del mundo, que utiliza su fuerza para proteger la democracia, para proteger la libertad y para capturar a los criminales. Primera señal, la democracia no es indefensa. Y la segunda señal, que es muy importante, las dictaduras de crimen organizado ya no son impunes. Se ha terminado la impunidad. No es que esta gente puede pensar que puede escapar a algún país, a otra dictadura y que puede disfrutar de todo lo que ha robado. Maduro y su mujer están presos en una cárcel, van a ser procesados en el marco de todas las garantías, seguramente serán sentenciados, pero eso trae consigo una cantidad de información que ha de hacer que otra gente tenga que responder por los crímenes que ha cometido, no solamente en tribunales norteamericanos, sino en tribunales internacionales y también los tribunales de Venezuela, que en algún momento tienen que volver a ser idóneos e independientes, sacando a esos jueces sicarios, a esos fiscales verdugos que son operadores del narcoterrorismo. Para concluir y volver al tema inicial, ¿usted cree en la mediación? Porque ese ha sido el compromiso de mediación del presidente Trump en las relaciones entre el presidente Petro y el presidente Noboa. Trump es el hombre de más poder en las Américas y esa mediación ha de representar una gran ayuda al Ecuador porque trae consigo el cumplimiento de parte de Colombia de sus obligaciones jurídicas de lucha contra el narcotráfico, de no protección al crimen, de lucha contra el terrorismo. No puede haber un gobierno como el de Colombia que protege el crimen y después usa la coartada de soberanía para reclamar por el narcodictador Nicolás Maduro, y que alega que la operación de liberación del pueblo de Venezuela, y lo alega a nombre del Estado colombiano, además, es una violación al derecho internacional. Cuando se han estado violando derechos humanos, derecho internacional, cometiendo terrorismo de Estado todos los días en la Venezuela de la que él era aliado. Bien, se está tomando la hipocresía y estamos empezando a ver sobre la mesa la legalidad que tiene que ser restaurada, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Colombia necesita restauración de legalidad, porque tiene un presidente paradictatorial comprometido con la protección directa al narcoterrorismo cubano-venezolano. Muchas gracias, como siempre, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia y director del Inter-American Institute for Democracy. Muy amable, Carlos. Gracias, don Miguel. Buen día. Un gusto, muy amable. 8:28 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el exministro de Comercio y Producción, economista Daniel Legarda, cómo afecta estas relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia luego de las decisiones arancelarias que se han tomado en los últimos días. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.